Hola, buenas tardes a todas, a todos. Aquí estamos en una nueva conversación sobre temas varios de política internacional que hemos ido abordando desde la revista De Frente. En esta ocasión estamos con nuestro amigo Marco Teruggi. Él nació en Francia, de familia argentina, y vive desde el año 2013 en Caracas. Es editor, escritor en varios medios alternativos, de comunicación política alternativa, popular, y, y está en Chile haciendo una presentación de su libro precisamente sobre la situación venezolana, que es lo que vamos a abordar en esta entrevista y conversación. Así Sí, que, gracias por estar bienvenido. acá, muy contento de poder estar en Chile y estamos con una serie de presentaciones efectivamente para poder debatir Venezuela, que bueno, es un tema urgente y que con lo que uno puede traer como verdades viviendo desde allá, la idea es poder compartir, contar y aclarar algunas dudas. Sí, para partir, ¿cómo? Estamos, bueno, contarle a todos los que nos están viendo en este momento que estamos aquí conversando desde Plaza Brasil, en la comuna de Santiago, capital de Chile. Eh, y bueno, para partir de inmediato, partir un poco que nos comente algo, nos haga una reseña general eh, de qué estamos hablando cuando estamos hablando de Venezuela. Muchas veces se hacen juicios con alto desconocimiento de la historia, de las realidades, de las trayectorias de distintos sujetos, actores políticos y sociales de los países, y se hacen acusaciones o afirmaciones muy al voleo. Entonces, para partir haciendo una reseña un poco de la historia venezolana y de las condiciones de irrupción de este fenómeno que encabeza Hugo Chávez. Sí, yo creo que todo proceso tiene lo que se llamaría una génesis, un punto de inicio, ¿no? Y si uno buscara la génesis de la revolución bolivariana, habría que buscarla en la irrupción masiva del 89, que fue un levantamiento popular conocido como el Caracazo, que fue, si se quiere, cuando una gran parte de la sociedad venezolana decidió poner fin de una manera espontánea y total a un orden absolutamente injusto, que era un orden de un país petrolero excluyente en lo político, en lo económico, donde una pequeña minoría se beneficiaba de una renta extraordinaria petrolera y una gran mayoría de la sociedad vivía en la marginalidad, en la exclusión, sin acceso a los servicios mínimos básicos, ¿no? En la ciudad y en el campo. Y esa irrupción del 89 se encuentra con el 92, con lo que es la aparición de Hugo Chávez en escena, con lo que fue el intento de la toma del poder, y ahí, digamos, se embrincan las dos partes del movimiento histórico, que es un pueblo en movimiento que está buscando construir un orden justo, diferente al que se venía aplicando en Venezuela, y una conducción en la figura de Chávez, que es el que le va dando orientación y dándole, si se quiere, en permanencia esa fuerza de conducción. Eso gana las elecciones en el 98, asume Chávez en el 99 y los primeros años son de resolver la inmensa deuda social, salud, vivienda, acceso al agua, a la educación, al título de tierra, y haciendo frente a un ataque permanente, ¿no? Golpe de Estado, paro petrolero, referéndum revocatorio, una gran violencia a la derecha y en simultáneo una efervescencia popular, que es lo que de alguna manera va marcando el tiempo de Venezuela, que es un tiempo que tiene una dimensión en el liderazgo, en Chávez, ¿no? en lo que más se conoce públicamente, y un tiempo profundo, que es el que viene desde el 89, que es el tiempo que podríamos decir de abajo, que es el tiempo de los excluidos de siempre, que en el caso de la Revolución Venezolana pasan a ser protagonistas y son, digamos, si se quiere, el centro de la política de la revolución. Yo creo que esa es la gran génesis y es lo que gran parte de la derecha hasta el día de hoy no ha entendido qué sucedía en ese país que estaba hundido en un orden que no lo dejaba acceder a los servicios mínimos, y con la revolución emergió, ocupó un espacio y accedió a la palabra, a la cultura, al consumo, a la política, a los medios, y es, creo yo, la piedra fundacional de la revolución y lo que hoy está gastado por la cantidad de ataques que han habido, pero todavía en pie. Sí, un poco ahí para que nos pudiera abordar más en detalle algunas de las conquistas y los avances sociales más
más significativos del gobierno bolivariano. Muchas veces se cree o se presenta que al gobierno bolivariano, a los gobiernos chavistas, se los ataca desde fuera por sus defectos, digamos, ¿no? Por aquellas cosas que no logra hacer, cuando en realidad en muchos sentidos es más bien lo contrario. Precisamente se los ataca precisamente por los avances, por las conquistas que logran instalar para franjas muy importantes de la sociedad, y además para la proyección de una política, de una geopolítica de carácter transformador bastante referencial a nivel mundial. Que nos pudieras como contar algunas aristas de todo eso. Sí, bueno, hubo políticas bandera, ¿no? Creo yo, por ejemplo, el tema de la salud, que fue un tema de una sociedad donde el acceso a la salud era mínimo. Se empezó a extender una red de salud en todos los barrios populares, donde de repente la gente que no tenía ese acceso empezó a tener centros en sus comunidades. Te podría hablar del agua, donde en los barrios populares no se accedía al agua y se empezó a tener acceso al agua potable. Te puedo hablar de la sedulación, donde había una gran parte de la población que no tenía. Digo, estábamos hablando de una deuda histórica muy grande que nunca ningún gobierno había tomado en cuenta. Pero además, no es que fue dado por Chávez. Chávez en permanencia llamaba a la gente a organizarse para construir esa respuesta, ¿no? Ahí están las misiones, como una especie de articulación con el exactamente, mundo social, con el movimiento social. porque Popular. el planteo básico fue: la pelea se va a dar en los marcos de la democracia representativa electoral, pero hay que construir más democracia adentro de la democracia. Una democracia participativa, protagónica, y eso es un ensayo permanente de la gente, generalmente en sus territorios. Entonces siempre hubo un llamado por parte de Chávez a que la gente se organizara, que si tenía un problema viera cómo con su comunidad darle respuesta, e invitaba a la gente a construir formas de nueva democracia. Entonces eso le dio una fuerza muy grande, porque dio una radicalidad política, democrática, donde no solamente se conquistaban derechos, sino que además había toda una movilización, politización y organización con eso. Y después se trastocaron piezas fundamentales del orden que antes existía. Se nacionalizó PDVSA, se hizo una ley de tierras donde se cuestionó el latifundio como forma de la propiedad totalmente excluyente e improductiva. Se hizo una reforma sobre el tema pesquero para garantizar la soberanía sobre las costas. O sea, se le quitó poder a quienes siempre lo habían tenido, y eso generó una reacción. Y como vos decís, se ha atacado a Venezuela no por lo que no ha logrado hacer, sino porque justamente se propuso construir un orden que no fuera el que se venía teniendo hasta ese momento. Y eso generó una amenaza para los Estados Unidos en la industria petrolera, para la oligarquía en el tema de las tierras y para los grandes empresarios en sus negocios de siempre. Sí, en cuanto a esa impronta de una búsqueda de una democracia protagónica, popular, que marca desde un inicio el proceso bolivariano, porque desde ya el proceso constituyente, construcción de una nueva constitución con una participación inédita en la historia venezolana y quizás también muy referencial a nivel mundial. Y en ese recorrido hay un momento donde se empiezan a buscar formas, digamos, superadoras del orden liberal, ¿no? Se puede decir que la Constitución bolivariana y el momento de 1998, 1999, cuando llega al gobierno Hugo Chávez y la coalición, el movimiento Quinta República y las demás fuerzas populares que lo acompañan, hay un momento también de intento de ir un poco más allá. Y ahí está todo lo del Estado comunal, el intento de construir no solo leyes, sino que prácticas políticas de construcción de un poder popular desde abajo. Y eso con luces y también con algunos claroscuros y falencias que se viven hasta el día de hoy. Un poco que nos contases sobre eso. Se podría tomar la revolución en 3 momentos para ordenar un poco el debate. El primer gran momento es, pensando en cuando está en el gobierno, ¿no? Del 99 hasta el 2006, que es la deuda social, dar respuesta a las gigantescas necesidades de la mayoría de la población. Eso genera toda una cantidad de reacciones violentas por parte de la derecha nacional e internacional. Eso hasta el 2006, donde se estabiliza, se logra una iniciativa política muy sólida, el chavismo se arraiga, la identidad política se arraiga, y tenemos el periodo de mayor estabilidad de la revolución. Es del 2006 al 2012, cuando es la última victoria de Chávez. Esos son los 6 años. Incluso ayuda a ver, digamos, cómo en realidad en un lapso de 19 años hay solamente 1/3 de estabilidad política, económica en Venezuela. Y en esos 6 años se ensayan las formas más avanzadas, ¿no? Como vos decís. Ahí se plantea, bueno, primero crear un gran partido de la revolución, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela,
y se plantea cómo ir más allá de la democracia liberal, del orden económico tal y como lo conocemos, y cómo se pueden ensayar formas de transitar hacia un modelo socialista de sociedad, partiendo de la premisa de que no se sabe cómo se hace, pero de que es necesario ir ensayando formas de ese socialismo que se propone construir la revolución. Y ahí aparece la forma de la comuna como la manera de concretarlo en los territorios, ¿no? Entonces Chávez toma esa experiencia acumulada que te contaba de en permanencia llamar a la gente a organizarse y le dice, bueno, ahora no solamente se van a organizar para lo concreto, inmediato, reivindicativo, la vivienda, el agua, la salud, sino para construir un gobierno en la comunidad en su territorio que tenga capacidad de autogobernarse y de poner en marcha una economía comunal. Y entonces conforma los consejos comunales, que son la base de las comunas, y plantea que se comunalice el territorio venezolano y se vayan conformando no una o dos comunas, sino 3.000 comunas para el 2019. Y ahí en realidad lo que pone en cuestionamiento es la forma democrática, y dice, bueno, vamos a seguir dando la pelea en el marco electoral, pero vamos a construir nuevas formas de donde se ejerce el poder. Ya no es solamente el intendente, sino que la intendencia, por ejemplo, que es el primer nivel del Estado en lo geográfico, va a cogobernar con la comunidad organizada, y no solamente va a haber propiedad privada, propiedad estatal, sino también propiedad social de una comuna que pueda tener medios de producción. Y es, si se quiere, la forma más avanzada de ir viendo, bueno, cómo se ensaya, y el Estado, en el planteo que dice Chávez, tiene que aportar a eso, tiene que desprenderse, transferir competencias, recursos a las comunidades organizadas y conformar un espacio donde el Estado se democratiza y la comunidad hace un aprendizaje de ejercicio de poder. Las dos cosas son muy difíciles. Tanto el Estado porque se resiste a ceder y porque aprender a autogobernarse es un ejercicio, bueno, para el cual nunca nos han preparado. Pero entonces ese es el planteo que desarrolla Chávez, que incluye muchas cosas a la vez, porque en una comuna hay una estructura de gobierno de esa comuna, tiene un parlamento, tiene un órgano ejecutivo, un banco, un órgano de planificación, de contraloría, y después tiene lo que se llaman los comités, por cada área de gobierno de esa comunidad organizada. Entonces, comité de salud, de vivienda, de juventud, de lo que esa comuna se proponga hacer en su territorio. Entonces se da una experiencia muy rica, muy grande, que tiene primero mucha fuerza en la zona rural sobre todo, y luego se expande también a la zona urbana, y le da una potencia pocas veces ensayada en la historia de los procesos de transformación política del continente, y que se plantea ir más allá. Hay que debatir la democracia como la conocemos, es insuficiente, hay que construir más democracia dentro de la democracia, y hay que construir otro orden económico. Hay que, si se quiere, volver a esta vieja premisa que es que el pueblo retome hilos del poder, y eso es un ejercicio permanente. Y ahí, cuando se está en esa avanzada profunda sobre una revolución política muy fuerte, una revolución social y un intento de revolución económica que es lo menos acabado, muere Chávez. Y empezamos la etapa de 2003 hasta la fecha. Entonces, dividiéndolo así, uno lo que ve es que en realidad solo hay 6 años de relativa estabilidad en Venezuela. Digo relativa porque no es que se dejó de conspirar contra la revolución, pero hubo una capacidad de estabilizar el poder. A partir del 2013 cambia totalmente la etapa. Muere Chávez, el chavismo se tiene que reorganizar, y a su vez el gran bloque que pelea contra el chavismo cambia su táctica y plantea otro tipo de iniciativa, y bueno, es el momento que estamos viviendo actualmente. Y con un escenario internacional que sin duda repercute, porque el proyecto de la coalición que conduce Chávez tiene, digamos, una inserción en el contexto internacional que es determinante. Y también ahí hay un cambio que viene desde afuera hacia adentro de Venezuela, en el contexto regional, que también repercute en el escenario interno venezolano, y que determina en buena medida las dificultades y las complejidades del proceso en la hora actual. Un poco que nos cuente, y sin ánimo de creer que no hay cosas que son factores internos al propio proceso y a las tensiones, a las carencias, a las insuficiencias que tiene, pero un poco abordar en lo venidero el tema de cómo determina el contexto externo. También hay una situación ahí muy determinante con Colombia, con la frontera colombiana, y el acoso, asedio permanente de Estados Unidos. En el primer momento, si se quiere, los primeros 10 años, o digamos 13, 14 años de este siglo, hay una capacidad de avance continental muy fuerte, ¿no?, en la conformación de
espacios de integración en muchos niveles, ¿no? Desde el ALBA, que era el más estratégico, a la UNASUR, que tenía que ver con el tema más de seguridad, a la CELAC en términos políticos, a la ampliación del Mercosur. O sea, hay un tiempo de iniciativa y de tomar una delantera que los Estados Unidos no tienen una respuesta inmediata y que, ocupados como están en el frente de Medio Oriente, descuidan o no tienen tanta capacidad para frenar estos procesos. Pero a partir del 2008 yo creo que hay un proceso de recuperación y de ensayo por parte de las derechas latinoamericanas que están conducidas en su estrategia por los Estados Unidos. Y si ves el 2008 tenés tanto el golpe de Estado en Honduras como a su vez el intento de sacar a Evo Morales en Bolivia por la fuerza, ¿no? Que es esos grandes episodios de mucha violencia que lanzan contra el gobierno de Evo, el proceso de transformación, y en esos 10 años han ido ensayando, ¿no? Entonces el golpe en Honduras, en la desestabilización a Evo, el golpe en Paraguay, luego viene el golpe en Brasil, antes la victoria en Argentina, y mientras eso sucede en el continente, en Venezuela empiezan a ensayar formas más avanzadas, ¿no? Y cuando muere Chávez, en realidad lo que tenemos es una derecha, tanto nacional como internacional, que dice, bueno, si se muere Chávez tenemos capacidad para sacar al chavismo rápidamente del gobierno a través de varios mecanismos. Uno, un desgaste muy fuerte sobre la economía, para que la vida cotidiana se transforme en un gran escenario de dificultad, para que eso se traduzca luego o en votos para la oposición o en intentos violentos de retomar el poder político. Intentos violentos puede ser desde promover saqueos hasta intentar, como el año pasado, a través de una estructura muy bien armada de movilización callejera y un brazo armado que hacía acciones de tipo militar en muchos lugares del país, sacar al gobierno y en general al proceso, ¿no? Y esa conducción está centralmente en los Estados Unidos y hemos entrado desde ese momento en una lógica de conflicto que ha desbordado y ha roto los canales democráticos. Hace tiempo en Venezuela que sabemos, porque lo hemos aprendido en carne propia, que no estamos peleando contra una oposición democrática, que los Estados Unidos están dispuestos a todas las variables posibles, que enfrente como gran país, digamos, contra el cual se está resistiendo está Colombia en manos de los sectores de la oligarquía que tienen un interés muy personal, muy propio en sacar al chavismo del gobierno, y eso ha generado un cuadro de asedio, ¿no? Que tiene un ataque en todos los frentes en simultáneo, un ataque sobre la economía, ataque sobre la diplomacia, sobre los medios de comunicación, en términos violentos, en términos de un bloqueo financiero ya existente, y ha puesto entonces a el proceso revolucionario, al chavismo, no solamente como gobierno, sino también como experiencia de organización de la gente, como movimientos sociales, como identidad política, a ver cómo revertir esta situación haciendo frente a sus propias dificultades. Digamos, yo decía hace un ratito, el bloque que adversa al chavismo plantea que llegó el momento de sacar al gobierno nuevamente por la fuerza, y el chavismo se encuentra ante la dificultad de cómo se rearma ahora que no está Chávez. O sea, hay una debilidad del bloque propio que arrastra errores y dificultades, sobre todo en lo económico, y una gran ofensiva del bloque que tiene por objetivo sacar al gobierno. Y acá creo que hay que aclarar una cosa. No estamos frente, primero, a un conflicto planteado en términos democráticos por el bloque antichavista, y luego no estamos ante una derecha que está planteando un nuevo gobierno. Es decir, acceder al poder político para hacer un recambio de 6 años, que es el tiempo de un mandato presidencial. Estamos frente a una derecha que se ha planteado hacer una revancha histórica, que tiene por objetivo reformatear a la sociedad venezolana, que sabe que es más complejo que quitar al gobierno del Palacio de Miraflores, sino que tiene que ver con un proceso popular muy arraigado, y que la única forma de volver a encarrilar a Venezuela en los planes de la oligarquía, el gran empresariado de los Estados Unidos y sus grandes empresas es a través de una revancha muy fuerte, para poder gobernar Venezuela y además para aplicar un ejemplo para el pueblo venezolano y para todo el continente, para que no vuelva a haber semejante amenaza a los órdenes que hoy existe y defienden los Estados Unidos. Entonces, le da como mucha particularidad al conflicto, por el tipo de conflicto, la naturaleza del cual estamos y a su vez por cuáles son los objetivos que persiguen quienes buscan sacar al chavismo. En ese contexto, ¿cuáles son las principales dificultades? Primero, ¿cómo hacer para no caer? ¿Cómo hacer para continuar el conflicto en términos democráticos y no caer en los llamados que ellos hacen al enfrentamiento civil como el año pasado? Y a su vez, ¿cómo seguir construyendo un modelo de país que tenga, por ejemplo, esta idea de una transición a un universo comunal, de gobiernos locales, economía en manos de las comunidades organizadas? O sea, son muchos tiempos a la vez
dentro de la revolución que hace frente a un gigantesco asedio. Así planteadas las cosas, la crítica, el debate, el análisis, el señalamiento de errores o cuestiones incompletas o fallas, me parece que hay que situarlo siempre dentro de ese mapa y no en el vacío, como si estuviéramos frente a un cuadro electoral clásico de otro país latinoamericano. Sí, basta citar el atentado reciente en agosto a la plana alta del gobierno, un magnicidio frustrado que hubiera cambiado mucho las coordenadas de la disputa política de la Venezuela actual, si hubiera sido exitoso. Sí, ese atentado fue reconocido por varios voceros, medios de la derecha, principalmente en los Estados Unidos, y yo diría que lo que es interesante con ese hecho es que fue sorpresivo, digamos, estar ante el acontecimiento, porque bueno, ¿cuántas veces se quiso asesinar a un presidente en América Latina y además bajo un formato de lanzarle explosivos con un dron? Pero esa sorpresa a su vez formó parte de algo que era esperable. O sea, si uno entiende cómo funciona el conflicto en Venezuela, ante quién pelea y qué objetivos y metodologías se está empleando, no se sorprende de que haya hecho ese tipo de acción. Digo, si pasara algo así en otro país de América Latina, uno se preguntaría, bueno, ¿de dónde salieron? ¿Por qué hacen esto? No, en el caso de Venezuela forma parte de un repertorio de acción. Han ocupado todo. Han asaltado cuarteles, han saboteado la economía, están haciendo un bloqueo financiero. Las guarimbas. La guarimba el año pasado, que además la guarimba tenía un nivel de lo público que se conoció en el continente, pero después un nivel de conformación de una estructura armada con capacidad militar, ¿no? Muy influenciada por el paramilitarismo colombiano. O sea, todo eso es lo que estamos enfrentando. ¿Eso qué quiere decir? Que es probable, no porque yo tenga una información, sino por la lógica del conflicto, eso tiene que ver con entender cómo se dan los carriles de la pelea en Venezuela, que el año que viene estemos nuevamente frente a episodios de esta naturaleza. ¿Cómo, por dónde y de qué manera se van a presentar? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el 10 de enero muchos países no van a reconocer a Nicolás Maduro en su nuevo mandato, que muchos han llegado a la conclusión de que la única forma de sacar al chavismo es a través de una vía armada violenta o de un colapso económico-financiero y que por lo tanto van a trabajar en esas dimensiones para llegar a su objetivo. Visto así las cosas, la pregunta es cómo hace uno para defender a Venezuela, digamos, para defender, o bien sea el proceso de transformación, porque uno coincide en el planteo que ahí se ha desarrollado de modelo sociedad y entiende que las dificultades actuales no son el modelo, son errores e incapacidades frente a un asedio, o bien sea para bregar por una resolución pacífica nacional del conflicto venezolano. Entonces, por ejemplo, que ayer Nicolás Maduro haya estado en el acto de asunción de López Obrador en México es una señal de, bueno, mantengamos carriles de diplomacia que favorezcan, que promulguen autodeterminación de los pueblos, respeto a las decisiones electorales de cada país. Porque acá estamos frente a Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, que en el último año ha amenazado 3 veces con una intervención militar. Digo, hay que situar también eso, digamos. ¿Cómo puede ser que en la sede de la Organización de Naciones Unidas el presidente de Estados Unidos diga que los militares en Venezuela tienen que hacer un golpe de Estado, que él no está descartando una intervención militar y que va a limpiar a Venezuela? Entonces, debería haber una indignación, un impulso, digamos, para rechazar eso. ¿Con qué derecho un país puede hacer eso y a su vez firmar semanalmente nuevas sanciones económicas? O sea, está declarando un bloqueo económico sobre Venezuela. ¿Con qué derecho un país puede bloquear la economía de otro país? Entonces yo creo que son muchas cuestiones a la vez, en una situación compleja, donde evidentemente el frente principal de la dificultad está en la economía. ¿Por qué? Porque ahí se han desplegado la gran cantidad de ataques internacionales y nacionales, porque ahí es donde el chavismo menos había logrado hacer transformaciones profundas, y porque a su vez ahí tenemos, por ejemplo, toda la frontera con Colombia, que es un espacio por donde se ha desarrollado un contrabando de extracción muy grande, y porque también hay problemas de corrupción interno, que lo está trabajando, por ejemplo, la Fiscalía General, dando cuenta de tramas de corrupción adentro, por ejemplo, de PDVSA. Entonces, son muchas batallas a la vez. La pregunta es, para quienes queremos que la revolución pueda seguir avanzando, 18, 19 años de historia, solo 6 de estabilidad. ¿Podemos aceptar que en esos 6 años hubo dificultad para establecer un nuevo orden económico y ver cómo lo hacemos hoy? ¿O vamos a tirar todo por la borda y decir, no, mejor que venga la oligarquía, los grandes empresarios, los partidos de derecha conducidos por los Estados Unidos para agarrar el país en sus manos? Yo creo que cuando uno ve contra quién pelea el chavismo, uno llega a la conclusión muy rápidamente que nada bueno puede venir de ahí. O sea, ningún problema que hoy tiene Venezuela puede ser resuelto por fuera
del propio proceso revolucionario venezolano. Y ahí está un poco la gran obsesión de quienes estamos allá dando la pelea. Bueno, ¿cómo hacemos para que el chavismo encuentre sus propias respuestas? Porque sabemos que si la agarra el sector antichavista, va a venir a ser un esquema muy clásico de saqueo, entrega y persecución. Yo, contra quienes mantengan esperanzas de una derecha pacífica en Venezuela, acá no hay falsas, digamos, expectativas. Hay un plan de revancha histórico. Estamos en Chile, sabemos lo que eso representa. Vengo a Argentina, sabemos lo que eso representa. Entonces, así planteadas las cosas, yo creo que Venezuela necesita ser debatida, cuestionarla por sus errores, pero defenderla. Por su proceso, porque uno sabe que no muchas veces puede hacer este tipo de experiencias históricas y a su vez bregando para que eso se solucione en términos venezolanos y reconociendo las elecciones que en el último año han habido 4. Yo no sé cuántos países han hecho 4 elecciones en el último año. Bueno, en el caso de Venezuela sí. Y si uno ve los 19 años de revolución, hubo más de una elección por año. Entonces, si lo vamos a ver en términos clásicos de cantidad de elecciones, hay más democracia que en muchos países. Y yo creo que la tesis del fraude, la misma derecha se encarga de rebatirla, porque cuando gana reconoce y cuando pierde no reconoce. Incluso entre ellos no se ponen de acuerdo. Porque si hay una elección, por ejemplo, a gobernadores y ganan algunos y pierden otros, los que ganan reconocen y los que no reconocen. Entonces, ni siquiera logran ponerse de acuerdo para parecer relativamente serios en cuanto a su planteo de fraude. Y ahí para abordar algunos de los temas de debate de la interna del proceso, que hoy día son digamos, bastante esenciales. Está el tema del arco minero del Orinoco, ¿no? Está esta cuestión de la continuidad de un modelo extractivista, como se le menciona hoy día en los debates, no solo venezolanos actual, sino que en el escenario latinoamericano. Y algunas cuestiones que tienen que ver con la apertura o el relativo, digamos, cierre del espacio político del gobierno, ¿no? Porque surgen algunas voces críticas de sectores que anteriormente habían sido muy cercanos a la conducción política del PSV y que también plantea una crítica como por dentro. Entonces, un poco para abordar ese detalle que cuando uno ve las cosas en torno a solo dos polos, al chavismo y antichavismo, se pierde un poco en el análisis. ¿Cuál es como el campo interno del chavismo? Que nos pudiera dar algunas luces de eso. Sí. Yo creo que ante el bloqueo económico creciente y ante la misma lógica de funcionamiento de la economía venezolana, el chavismo apeló a lo que más sabe hacer, que es un proceso de extracción de recursos naturales, digamos, ¿no? Ahí entra el arco minero, que es un plan de estabilización de todo un territorio de grandes riquezas minerales, de oro, de diamante, de coltán, de bauxita, y de ordenarlo, porque el oro ha sido nacionalizado, pero es un territorio con mucha disputa de sectores armados que tienen control concreto de zonas mineras, es algo que no se sabe hacia afuera, y a su vez ver cómo poner en marcha ahí un proceso de desarrollo minero que no implica una depredación del territorio. Es muy complejo. Yo creo que acá no hay ninguna garantía, creo que incluso hay peligros. Hay peligros que hay que calibrar, digamos, dentro de ese territorio concreto. Yo he estado, he hecho reportajes ahí y estamos realmente ante un territorio donde la ausencia del Estado se ha traducido en control territorial de grupos armados. Eso para los mineros artesanales, que son más de 250.000, es un gran problema. Hay toda una actividad económica legal que hay que regularizar, entonces uno le pregunta a un minero o una minera en el arco minero, ¿usted está de acuerdo con el plan del gobierno? Te van a decir que sí, porque implica la legalidad, implica el acceso a los insumos para ir a la mina, implica seguridad, implica dejar de estar en la zona de control de sectores armados, pero tenemos la gran pregunta, bueno, ¿y qué van a hacer las grandes empresas mineras conociendo su trayectoria? Había un filósofo que decía que las verdaderas repeticiones son aquellas que en la superficie se plantean como diferentes, pero que en realidad en el fondo plantean lo mismo. Yo creo que hay un problema muy grande en Venezuela, que es la lógica del rentismo petrolero, que es una economía que se moldeó alrededor de la extracción del petróleo como forma principal de generación de riqueza. De hecho, el empresariado venezolano desde los años 70 no invirtió más en producción, sino que su negocio era sacar un pedazo de esa renta, importar y sacar los dólares afuera, y eso ha permeado dentro del chavismo. O sea, no ha sido el chavismo inmune a la lógica importadora, rentista, extractivista. Apela desde esa
costumbre arraigada de la economía a un mecanismo similar en el caso del arco minero. Si uno lo ve en esta condición de asedio y bloqueo internacional, es necesario. De hecho, ya Trump ha firmado sanciones para aquellas empresas que hagan transacciones con el oro venezolano, o sea que efectivamente eso permitiría un punto de alivio a la economía venezolana en un momento de un cerco muy grande, pero está el peligro latente. Ahora, otra vez, yo creo que hay que situar, digamos, el debate del arco minero dentro del contexto general en el cual estamos. No quiere decir con esto ser indulgente con lo que no hay que serlo. Y si hay errores, señalar los errores y ver cómo se pelea contra esos errores. Ahora, situar dentro del conflicto general, dentro del conflicto nacional y dentro del territorio particular. Ahí, en esa escalera, uno puede decir, bueno, yo creo que hay un punto de necesidad, un gran punto de peligro, en un contexto de asfixia internacional. A partir de ahí veremos cómo evoluciona el cuadro. Luego, en cuanto al tema de la democracia interna, yo creo que hay una tensión dentro del chavismo, que se expresa en varias cosas. Quien lo explica, lo he escuchado en una entrevista a García Linera, que es el vicepresidente de Bolivia, que él dice que al interior, por ejemplo, del proceso de transformación se van reproduciendo formas de la vieja política. Si se quiere, el proceso chavista nace como una forma de construir otra política, de poner fin a la política de la gente de la misma clase social, que tiene un vínculo totalmente distante y autoritario con la sociedad, que va en aviones privados, usa trajes y corbata muy caros, come en restaurantes de lujo y tiene, digamos, ese vínculo de distancia muy profundo de la clase política, de la casta política, ¿no? El chavismo plantea romper con eso, construir una política Chávez, que hable en el idioma del pueblo, que se mueva con el pueblo, que construya, que escuche, que esté en los territorios, que vaya, si se quiere, dando desde su mismo espacio el ejemplo de qué otra forma política queremos hacer. Ahora, ese mismo espacio chavista tiene en su interior el peligro, la amenaza de sí mismo de volver a reproducir las formas de la vieja política. O sea, no está exento de convertirse en algunos espacios en aquello que se propuso combatir. Entonces, hay una pelea interna, una disputa por la forma de construir política adentro del chavismo. Eso es un primer punto, ¿no? Y ahí hay una pelea que no se resuelve con un artículo o una opinión ética política, se resuelve con construcción de política, correlación de fuerza, organización y movimiento. Y después hay otro punto, el chavismo, enfrentado como está ante un enemigo, no es un adversario, es un enemigo porque está planteando llevar el conflicto a la muerte, tiene una tensión muy compleja con ese otro, porque, claro, tiene necesidad de que haya una oposición que sea una oposición y no un sector golpista, pero a su vez está en una permanencia de tensión de, bueno, cómo hacer para que tampoco eso se desborde y como el año pasado lancen un plan para sacar al gobierno por la fuerza. Entonces ha entrado una lógica muy compleja con la derecha, que a veces el problema puede ser que hacia adentro reproduzca formas de, bueno, cómo estamos ante una situación de asedio, es mejor dejar las críticas de lado. Y ahí otra vez yo me pregunto, ¿cuál es la mejor manera de criticar en este momento? Yo no creo que haya una fórmula, creo que la idea de que ante el asedio no hay que criticar puede ser en momentos puntuales, pero como forma de construcción política termina esterilizando el debate, pero creo que también que la crítica permanente de tirar piedra, por fuera de contexto, tampoco aporta. En mi caso personal, ¿qué es lo que he hecho? He centrado gran parte de mi trabajo, de mi política, construyendo en las comunas, en los territorios, yendo a la zona de frontera, hablando con la gente, con los campesinos, los rescates de tierra, para desde ese lugar plantear el debate dentro del chavismo. Por ejemplo, digamos, desde lo que pasa en las comunas, que a veces no tienen respuesta del Estado, o los desalojos que han habido en sectores campesinos, y desde ahí plantear la tensión adentro del chavismo. El chavismo no es un espacio homogéneo, tiene tensiones en su interior, tiene miradas diferentes hacia dónde ir, tiene fuerzas muy radicalmente democráticas y sectores que plantean una cerrazón y una lógica más vertical, partidaria única. Eso es el espacio de la pelea interna de la revolución. Insisto, no se resuelva con un artículo, 1000 artículos o un libro. Eso va a aportar a ese debate, pero el chavismo necesita en su concreción que se construyan desde su interior formas chavistas de hacer política, comunas, milicias bolivarianas, consejos comunales, comités local de abastecimiento y producción, lo que fuera, pero que tribute, abone a que desde los sectores populares se construya la política y no se la delegue en una dirección que está bajo el acecho de la vieja política. Sí,
buenísima la última respuesta, creo que aborda muchos de los temas con los que queríamos cerrar esta entrevista, esta conversación. No sé si se queda algún tema que quisieras añadir a los que ha abordado o algunas reflexiones finales para ir cerrando. No, que creo que hay un aspecto que lo podemos dejar acá sentado, que es todo el aspecto geopolítico. Digamos, ante un continente en manos de sectores muy de derecha, ha habido un gran movimiento para construir alianzas internacionales, ¿no? Que es en China, en Rusia, en varios países más, para justamente romper el cerco. O sea, imagínate un anillo que se va cerrando y vos tenés que ver cómo lográs no quedar encerrado. Se ha hecho una política que está en desarrollo de intentar una criptomoneda, que es una moneda que no pasa por el sistema bancario. O sea, hay intentos para no quedar bajo asfixia y que el plan de colapso de la economía no funcione. Ahí, ayer que asumió López Obrador, genera un gran, digamos, espacio de posibles confluencias y de una colaboración en la geopolítica internacional que haga frente a esta zona de la derecha. De respeto, de retomar carriles de la diplomacia que no sean como el secretario de la OEA. Digo, porque hemos llegado a un punto donde el secretario de la Organización de Estado Americano fue a la frontera con Colombia y Venezuela y dijo que estaban viendo la posibilidad de una intervención militar. El secretario de la OEA. Digo, entiéndase hasta qué punto estamos en el debate. Entonces, se nos viene un año muy complicado, va a subir Maduro, no lo van a reconocer muchos presidentes, detrás de eso hay un plan para presionar sobre cada una de las formas del ataque y sectores que están trabajando para una nueva acción de fuerza. El desafío principal del chavismo es evidentemente la economía y contener, si se quiere, disipar la posibilidad de una acción de fuerza que podrían hacer incluso desde adentro, y estabilizar la economía. Hoy ese es el principal problema de la gente de a pie en Venezuela. La gente de a pie sabe en qué situación se está, sabe el chavismo si le gusta o no, sabe que en general la oposición nunca fue una alternativa, sabe que los Estados Unidos están ahí, pero pide respuesta a la economía. Y la gente que van a ver acá en Chile, en Argentina, son migrantes económicos, gente que se va para conseguir posibilidades económicas y mandar remesas a sus familias. No son refugiados, no son perseguidos, son gente que viene a buscar una situación de estabilización económica y ayudar a su familia, que es parte de los principales modos de ingreso de divisas a los países latinoamericanos. Eso es lo que tiene que resolver el chavismo y eso es lo que justamente todo el bloque de la derecha nacional e internacional va a hacer que nos suceda con todas sus herramientas. Ellos saben que si el chavismo estabiliza la economía, se estabiliza el proceso y ahí están además las principales contradicciones del proceso chavista. ¿Con quiénes? ¿Con qué acuerdos? ¿Con qué manera? ¿Cuál salida? Bueno, ese es el debate actual. Que demanda a su vez un análisis, un estudio, y vuelvo al punto de inicio. Hoy la revolución está asediada, hoy la revolución tiene problemas internos y hoy más que nunca demanda, necesita no que la defiendan ciegamente, sino que la discutan, que la debatan, que le pregunten, pero que tengan en claro contra quién se está peleando y cuáles son los intereses en juego. Bueno, nosotros desde Frente creemos que todo eso que señala es parte central de la caja de herramientas y de conocimientos que tenemos que tener para no mirar esto solo como un proceso externo, sino que también para colaborar en los procesos que son hermanos de procesos que tienden a la transformación y a la emancipación de nuestros pueblos. Así que el conocimiento, el debate informado sobre estos procesos para nosotros es esencial y por lo mismo estamos llevando a cabo esta iniciativa, estas conversaciones y te agradecemos mucho tu participación en esta, ha sido muy provechosa. Gracias a ustedes, Gusto. gracias a quienes nos vieron. Chao.